Quieren mandar a los jóvenes que no estudian ni trabajan a educarse en cuarteles. Polémico proyecto votado por el PJ Disidente y la UCR. Página 12. Señorita Sargento. El Senado dio media sanción al proyecto de ley que manda a los chicos y jóvenes que no estudian ni trabajan a educarse a los cuarteles. Una idea ya rechazada hasta por los propios militares. Fue impulsada por la UCR y el PJ Disidente. El Senado aprobó el servicio cívico voluntario. Es un proyecto demagógico, pero también reaccionario. La iniciativa, impulsada por el amplio arco de la oposición en el Senado, propone utilizar instalaciones ociosas de las Fuerzas Armadas para enseñar oficios y artes a los interesados que van a cobrar un subsidio de 3 asignaciones familiares por hijo. ¿Quiénes son teóricamente los interesados? Población joven de 14 a 24 años en situación de riesgo. O sea, señalan a los pobres como potenciales ladrones, delincuentes. ¿Sabes por qué? Porque este proyecto no fue ni tratado en la Comisión de Educación, que sería central. Si uno dice, bueno, es para formarlo, en educación no fue tratado. Tampoco ni fue consultado el Ministerio de Defensa. El proyecto es literalmente un disparate, absolutamente descriteriado totalmente. En ningún momento se está hablando de cómo pretenden presentar el proyecto de formación, de educación, de capacitación en oficios. Tendría que haber ido a la Comisión de Legislación Laboral, a la Comisión de Defensa desde ya y a la Comisión de Educación. La finalidad con jóvenes que puedan tener este tipo de problemas, obviamente, es educarlos, formarlos. Legisladores de la oposición que impulsaron este proyecto desoyeron los informes de las 3 Fuerzas Armadas que coincidentemente indicaban que no están capacitadas porque al no estar en sus misiones ni remotamente formar jóvenes y menos jóvenes en situación de riesgo. ¿Qué vamos a hacer con un chico adicto al Pasco? Acá subyace una idea de militarizar la situación de estos jóvenes, de manera que no es el lugar adecuado. Ni fue consultado el Ministerio de Defensa, ni el Ministerio de Educación, ni las Fuerzas Armadas. ¿Saben en qué comisiones fue tratada? Fue tratada en las comisiones de Justicia y Seguridad, Interior y Narcotráfico, y no fue enviada a la Comisión de Educación. ¿Qué se le suma? Que este proyecto entró dentro del paquete que ayer trató el Senado como de leyes de seguridad. 2 de los impulsores del proyecto son la senadora del PJ Disidente Negre de Alonso y el presidente de la UCR, Ernesto Sanz. Estos opositores que llevaron este proyecto y fue aprobado piensan que los jóvenes que están en situación de riesgo, o sea, que están en situación de pobreza, son potenciales delincuentes. Más reaccionario que ese concepto, difícil encontrar. Hay antecedentes en Mendoza donde fracasó. No es que uno puede decir, bueno, esta cuestión... Por eso digo que es demagógico. En Mendoza, a partir de que lo pusieron, cayó un 40% los chicos que van a ese lugar, porque no sirve. Ahora, ¿cuáles son sus argumentos para acompañar el servicio cívico voluntario? Que la deuda social en la República Argentina es muy grande. Si nosotros queremos decir que con las políticas nacionales basta, estamos dando la espalda a la realidad, a la cantidad de porcentaje de indigencia y de pobreza que hay en la República Argentina. ¿Cuál es el fundamento para impedir esta legislación? Mire, yo encuentro un solo fundamento, que es un proyecto exitoso de la provincia que gobernaba Cobos. En Mendoza fracasó. En Mendoza, a partir de que lo pusieron, cayó un 40% los chicos que van a ese lugar. Es un proyecto exitoso de la provincia que gobernaba Cobos. La senadora de Mendoza daba porcentaje donde dice que la mayor parte de los presos jóvenes son analfabetos. Señalan a los pobres como potenciales ladrones, delincuentes. Yo creo que es mucho más edificante que se diga que hay una decisión política de votar en contra de este proyecto. Hay una decisión política del oficialismo de votar en contra de esto. Y será respetable, pero es preferible que se diga. Yo tengo para mí cuál es la decisión política. La decisión política porque este proyecto está personificado en una figura política. ¿Qué usted, presidente, este proyecto? Para contextualizar el perfil de los senadores que recién mencionamos, veamos sus declaraciones con respecto al matrimonio igualitario y la asignación universal por hijo, que
como mínimo, fueron bastante desafortunadas. Sigue sosteniendo entonces que, como dijo esta semana, que el matrimonio entre personas del mismo sexo va a facilitar el tráfico ilegal de semen. No solamente de espermas y de óvulos y de vientre en la medida en que no se regule como se ha regulado en los otros países del mundo. La Argentina es la confrontación, eso es lo que ha instalado el gobierno nacional, absolutamente la confrontación. Y entonces como ahora perdimos el mundial, hemos leído en los matutinos de hoy que el gran tema nacional tiene que ser el tema de las personas del mismo sexo. En el conurbano bonaerense, la asignación universal por hijo, que es buena en términos teóricos, se está yendo por la canaleta de dos cuestiones que el gobierno no solo que no las ve, sino que muchos de sus aliados, los intendentes del conurbano, las apañan. El juego y la droga. El juego y la droga. Página 12. Opus Magnum. La repartija de cargos realizada por los grupos opositores en el Senado dejó al frente de la Comisión de Legislación General, de la que dependen todas las leyes que afectan la vida cotidiana de los argentinos, a Liliana Negre de Alonso, partidaria del Opus. Es la única senadora que votó contra la educación sexual, defendió a Baseotto y Pando, se opuso a la renovación de la Corte y no quiere ni oír hablar de derechos de las mujeres o matrimonio gay. La señora senadora tuvo dos actitudes en medio del silencio y del miedo de todos. La señora salió en defensa de mi amiga María Cecilia Pando. Estoy muy orgullosa de defender esa causa y bueno, y parece que le molestó. ¿Aún la causa de los que robaron bebés? Aún la causa de los que robaron bebés. A ver, para que quede claro, los chicos ¿a dónde tienen que educarse? En la escuela. Muy bien. Bueno. Perdóname, Lucho, digo, porque si tuviera, poner que tiene razón esta gente, pero no les da ni el marote, porque, digo, si son potenciales ladrones, lo quieren mandar a los cuarteles, quieren dar armas, son boludos, o sea. Si tuvieran razón, son bastante idiotas, me parece. Pero además, a mí lo que me impresiona es esto de que no hayan consultado a la gente que tiene que finalmente, que está involucrada en esta ley. Porque no haya una consulta con el Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Armadas, me parece como lo elemental, no se hizo lo elemental, o por lo menos una de las partes más importantes. Claro, pero bueno, hay una decisión de estigmatizar además a los jóvenes que son potenciales delincuentes desde su punto de vista, además mandarlo a los cuarteles. ¿Ustedes se imaginan un teniente coronel dándole, no sé, enseñándole, después dice que son analfabetos, conocimientos de primaria, de secundaria? En la Argentina existe una Ley Nacional de Educación que establece la obligatoriedad de la enseñanza hasta el secundario. Esto es una obligación del Estado, para eso existe un sistema educativo. Entonces me parece que es realmente tan retrógrado, pero ¿qué subyace en esto? Que en un cuartel le van a poner disciplina, los van a reprimir, por lo tanto lo van a tener contenidos y no van a delinquir. Digamos. Este es el pensamiento, como decía Alfredo Zayat, la verdad que brillante todo su informe, lo que subyace, no hay proyecto más reaccionario, me parece. Sí. Pero además lo que te impresiona es cómo se votó, ¿no? Fueron 35 a 33 los senadores que votaron esto. Es decir, que fue muy pareja la votación. Excepto los pocos ausentes que había, ¿quiénes permitieron este resultado? El senador socialista Rubén Giustiniani estuvo ausente, no fue. Y las dos senadoras de la coalición cívica, Estensoro y Norma Morandini, se abstuvieron. Es decir, con esos 3 votos hubiese sido 36 a 35 y bueno... No hubiera salido esta No hubiese salido este proyecto que ahora por suerte tiene que revisarlo la Cámara de Diputados. Habrá que ver qué pasa ahí con el famoso Grupo A y cómo se alinean para poder sostener algo tan reaccionario. Quien se abstiene otorga, ¿no? Sí. Quien se abstiene otorga. Claro. Sí, es como mandar al diputado de derecha a obligarlos, por ejemplo, a que vayan a estudiar la Constitución por ser potenciales golpistas. Claro. Yo estoy muy confundido. Mirá, un dato más agrego. Les agrego un dato más. El 50% de los soldados voluntarios que hay en este momento, que son los que le dan vida a las Fuerzas Armadas en algún sentido, son chicos que no han terminado el secundario. O sea que hoy por hoy las Fuerzas Armadas barajan eso ya como un problema que tienen en sus propias filas, digamos. O sea, no me imagino a los militares en este momento diciendo, bueno, sumémonos un problema más, ¿no? No, es interesante. A mí lo que me confunde a veces es el carco político, porque hace un poco tiempo yo había leído que el radicalismo, la coalición cívica, incluso el socialismo,
estaban tratando de formar un grupo progresista para profundizar el modelo más que el gobierno. Y cuando ves las leyes que proponen, hay algo que no coincide, ¿no? En realidad que es incoherente. El progresismo de Ricardo Alfonsín, después de eso que dijo respecto de la ley cautelar, el progresismo de Aguad, el progresismo de Sanz, el progresismo... Esto es lo interesante. ¿Por qué usan de argumento el progresismo? Si en realidad quieren combatir de algún modo al gobierno instalado por progresista, ¿por qué argumentan que ellos van a ser más progresistas todavía? Es como raro eso. A ver, Milagros, ¿qué te parece este proyecto? Digamos, teniendo en cuenta que sos una mujer que está vinculada, obviamente, a la educación. ¿Sabes qué estaba pensando, no? Cuando lo veía, que una vez más se quieren sacar a los jóvenes de encima. Con este proyecto lo quieren meter en unos cuarteles y de ahí nos olvidamos, ¿sí? Y lo que siempre venimos diciendo es que la crítica es sobre la crítica. En la década del 76 nos robaron los jóvenes. En la época de Malvinas nos robaron los jóvenes. En la época de Menem nos robaron los jóvenes. Ahora quieren hacer lo mismo, imponiendo, ¿sí? Y sacándose encima. Yo creo que a estos senadores les falta un poco más de aspirar el aire de una villa y ver qué es lo que pasa en una villa. ¿Por qué el joven roba? ¿Qué es lo que pasa con cada uno de ellos? Y hoy criticar la asignación universal por hijo es una locura lo que están haciendo, ¿sí? Criticar por criticar y decir que la asignación universal por hijo significa droga, significa... el juego, la canaleta de la droga y el juego. Una mamá que tiene 8 niños, que está cobrando asignación por hijo, ¿vos te crees que va a tener tiempo de ir a un casino? Pero es una estupidez, ¿sí? Creo que al contrario, nosotros hemos tenido que abrir algunos lugares para que las mamás vayan a presentar los certificados de salud, los certificados que están yendo a la escuela. Hemos tenido que ayudar a muchos compañeros, ¿entendés? A ellos, yo creo que a ellos les falta más el aroma de una villa, el aroma de estar ahí en el barrio y vivir en el barrio. Porque es fácil sentarse en el Senado y criticar y decir que está todo mal, sacar leyes. Ahora, las leyes tienen que comenzar a tener los gustos. Y esto, lo que ellos están haciendo, están teniendo disgusto. Son particularmente, y me hago cargo de lo que digo, para mí son unos renegados sociales. Señores, nos vamos al corte, ya volvemos.